Hubo un tiempo en el que por estos valles se oía el tintinear de animales y el eco de los balidos de los rebaños se perdía entre estas montañas. Hubo un tiempo en el que durante los duros inviernos del valle de Prioro, los pastores de la zona trashumaban con sus rebaños hacia zonas más templadas de Castilla y Extremadura. En la montaña de Riaño, la zona más asturiana de la provincia de León, nos acoge silencioso pero cargado de belleza e historia el valle de Prioro. Anclada en la ladera de la montaña está la villa de Tejerina, que pertenece al municipio de Prioro. El agua, la piedra, los bosques son señas de identidad de esta hermosa y escarpada localidad, que se arremolina alrededor de su iglesia, dedicada a San Pedro, del siglo XVII, y que conserva también en piedra el recuerdo a los pastores y al pastoreo, una forma de vida que se resiste a desaparecer a pesar de las dificultades. El municipio que da nombre al valle, Prioro, aparece rodeado de suaves cerros, bosques de roble y haya, y por aquí transcurría la Cañada Real Leonesa Oriental para la trashumancia del ganado. Aún es posible entrever, paseando por sus calles, la arquitectura tradicional montañesa de los siglos XVI y XVII. Tradición de pastores que se recuerda a la entrada del pueblo, con una reconstrucción del típico chozo, en restauración cuando lo visitamos, construcción de planta circular de mampostería con cubierta de escoba. Parte importante de la arquitectura popular de Prioro son los hórreos. Son estructuras rectangulares de madera elevadas para aislar de la humedad y de los roedores los alimentos y la cosecha, y que poseen unas curiosas escalinatas llamadas subideros. De obligada e interesante visita es el Museo de la Trashumancia, a través del que podemos recorrer las costumbres, el día a día de los pastores trashumantes, la vida cotidiana en las casas de la zona, herramientas de ganaderos y agricultores, juegos infantiles, toda una cultura alrededor del pastoreo que ha configurado la identidad de este pueblo, como nos cuenta el dominico Felicísimo Martínez, oriundo de Prioro y que de los 6 a los 13 años fue pastor de ovejas. Prioro es culturalmente hijo de esta trashumancia, que es el trabajo de la mayor parte de los varones de este pueblo. Si en este pueblo había 120 varones, 100 se iban a la trashumancia. Y lo que más subrayo de esto es que este tipo de vida configuró un tipo de persona que a mí siempre me ha impresionado. Yo descubrí en ellos que la trashumancia les obligó a hacer la vida prácticamente en solitario. Estaban con la familia pues apenas 2 meses, el resto del tiempo estaban o en Extremadura o 8 días en la majada y 8 días en casa. Esto significa que vivían en soledad casi 9 meses al año, y configuró a un tipo de personas que hasta llegaron a disfrutar la mayor parte, disfrutar la soledad, la concentración, la contemplación. El primer rasgo de esta cultura era ese, la capacidad de concentración de las personas. El segundo rasgo de la cultura de trashumancia fue el contacto con la naturaleza. El contacto de esta gente con la naturaleza establecía una especie de comunión, ¿no?, de experiencia positiva del contacto con la naturaleza, que les hacía sabios pero sin estudiar, sin academia, ¿no? Un tercer rasgo de esta cultura de la trashumancia era la religiosidad. En el estatuto de la trashumancia había un artículo que decía: el pastor tiene derecho a un día libre para cumplir con Pascua Florida. Entonces, la experiencia religiosa era otra de las características de esta cultura. De tal forma que en la mayor parte de los chozos por la noche, ¿no?, la gente igual de 20, 30 años, 35 años, se rezaba el rosario. Y en muchos chozos encontrabas un rosario allí colgado, ¿no? Y finalmente yo creo que había otro rasgo fundamental de esta gente, que era
un poco paradójico, ¿no? Estando tanto tiempo fuera de la familia, era una necesidad de familia absoluta, que cultivaban los valores familiares de una forma absolutamente, digamos, excelente. Entre las ermitas destacamos la del Santo Cristo, que data del siglo XVIII. En la fachada, que corona una espadaña, observamos el escudo de los marqueses de Prado, los benefactores del templo. Preside el interior un expresivo Cristo crucificado, y aquí encontramos un Cristo yacente que los quintos procesionan el Viernes Santo. La iglesia parroquial está dedicada a Santiago Apóstol. El templo original, gótico del siglo XV, se transformó profundamente a finales del XVII, más con líneas renacentistas. A principios del XIX se concluyó la espadaña, que sufrió un terrible accidente, la caída de un rayo, en abril de 2006, causando una veintena de heridos. La hornacina central acoge la imagen de Santa Bárbara. Accedemos al templo a través de un pórtico cerrado con arcos de medio punto y cúpula de media esfera sobre la puerta de entrada. El interior se organiza en una planta de cruz latina, con cubierta de bóveda de cañón. La nave está dividida en 5 tramos, marcados por otros tantos arcos fajones de medio punto. El crucero se cubre con una bóveda de crucería de estrella. De gusto renacentista es el retablo del altar mayor, que ocupa el presbiterio. Aquí está Santiago Apóstol, el patrono de Prioro, con una escarapela que le colocan los quintos. También la Virgen del Rosario y San Roque, advocaciones con gran devoción entre los prioreños. No podemos dejar de visitar, a pocos kilómetros del municipio, la ermita de Nuestra Señora del Pando. Está ubicada en el alto del puerto del Pando. El edificio actual, de los años 80, sustituye a la antigua ermita, que hubo de ser restaurada por completo, gracias al trabajo incansable de Fray Clemente, capuchino originario de Prioro. Hasta aquí suben los prioreños de romería el primer domingo de agosto, para rezar ante María y cantarle: en esa gloriosa altura, entre la tierra y el cielo, reparte paz y consuelo, porque ella es vida y dulzura. Amigos del Día del Señor, comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía. Tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a... Preside nuestra celebración Felicísimo Martínez, dominico, que es natural de este pueblo de Prioro. Le acompañan también, además del párroco, otros sacerdotes también, oriundos de este municipio en la montaña leonesa. En nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Bienvenidos a la Eucaristía, todos los presentes y los televidentes, y especialmente a las personas que por cualquier motivo se ven impedidas para participar presencialmente en la Eucaristía y se ven obligadas a participar mediante la pantalla. Hoy, en este domingo, desde esta iglesia de Prioro, nos unimos en la oración y en la celebración a todas las comunidades cristianas, a la Iglesia Universal. Y en esta solemnidad de la Virgen de los Dolores, patrona de la diócesis de León, bajo la advocación de la Virgen del Camino, nos unimos también a todos los pueblos que veneran con devoción a la Virgen María y muy especialmente a las personas que la invocan desde su sufrimiento, desde su dolor. Comenzamos la celebración con un momento de silencio. Reconocemos humildemente nuestros pecados y nos encomendamos a la inmensa bondad y misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, junto a tu Hijo elevado en la cruz, quisiste que estuviese la Madre Dolorosa. Concede a tu Iglesia que, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar en su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las oraciones, veis, son de la Virgen, hoy fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, que aquí en León, en la diócesis de León, se celebra como solemnidad con el título de la Virgen del Camino. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda.
Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos
Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Ha proclamado el Evangelio Manuel Ramón Mariño, que es el párroco de Prioro, que también acompaña a otros 21 pueblos de toda esta zona. El Evangelio de este domingo nos desafía a todos, creyentes y no creyentes, a examinar cuál es el nivel de nuestra experiencia religiosa. Muchas veces se nos ha presentado la religión pues como un peso, una carga, un conjunto de mandamientos y prohibiciones que recortan nuestra libertad y nos hacen difícil la felicidad. Y sin embargo, el propósito fundamental de la religión es precisamente mostrarnos el camino hacia el sentido de la vida y la verdadera libertad, la verdadera felicidad. Siempre que la Biblia habla de mandamientos y prohibiciones, añade: para que seas feliz tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Eso sí, la Biblia toda entera es una invitación a pensar a fondo en qué consiste la verdadera felicidad. ¿Es lo mismo la felicidad que el placer? Este domingo el Evangelio nos presenta una pregunta decisiva para la comunidad cristiana. Jesús dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, ¿qué significa Jesucristo para ti? Estas preguntas se pueden hacer de muchas formas. Por ejemplo, ¿te has planteado alguna vez cuál es el verdadero nivel de tu fe en Jesucristo? ¿Qué aporta la fe cristiana a tu vida? Si mañana dejaras de ser cristiano, ¿cambiaría algo en tu vida? ¿Tendrías la sensación de haber perdido algo importante? ¿Tu vida tendría más sentido, menos sentido? ¿Serías más feliz, más desgraciado? ¿Te iría mejor a nivel personal, familiar, laboral, en la relación con los demás? Es una batería de preguntas que merecen contestación personal. Llegamos al fondo de la experiencia cristiana cuando la fe en Jesucristo se convierte en la experiencia que marca todos los demás aspectos de la propia vida. E incluso nos permite asumir las condiciones del seguimiento de Jesús o de la vida cristiana que señala hoy el Evangelio.
negarse a sí mismo, tomar la cruz cuando es necesario y seguir o imitar la vida de Jesús. La fe cristiana tiene dos funciones fundamentales en la vida de las personas. Primero, ilumina la vida, la llena de sentido. La falta de sentido es hoy uno de los problemas más dramáticos que tiene la mayor parte de la gente, incluida gente que tiene todas las condiciones del mundo para ser felices. Es preocupante el creciente número de suicidios. Hace pocos días la televisión hablaba de 4.000 suicidios al año en España. En mi experiencia pastoral yo creo que son más de 4.000. Y la razón de fondo no es por algún problema personal, una fractura familiar, un diagnóstico de cáncer, pérdida de un ser querido. No, la razón de fondo casi siempre es la falta de sentido de la vida. La fe cristiana tiene como propósito fundamental enseñarnos un poco el sentido de la vida, del éxito, del fracaso, de la alegría, del sufrimiento. Yo creo que encontrar sentido al sufrimiento es una de las asignaturas pendientes que tenemos la mayor parte de las personas. Me incluyo a mí mismo. Y la segunda función fundamental de la fe cristiana es proporcionarnos esa energía, ese carácter que necesitamos para enfrentar la vida, sobre todo en los momentos críticos. Hace apenas unas semanas, en una estación del metro de Madrid, una persona que caminaba delante de mí se desplomó llorando. Y nos acercamos a algunas personas para auxiliarla y no hacía nada más que repetir: no puedo más, no puedo más, no puedo más. Después yo hablé con ella un poco y me enteré de todos los problemas personales, familiares, laborales que tenía. Y entendí su grito: no puedo más. Bien, es cuando no podemos más, en esos momentos, cuando la fe cristiana puede aportar la energía suficiente para seguir luchando en la vida, para seguir viviendo. Eso sí, tiene que ser la fe como experiencia personal, no como simple costumbre o un conjunto de ideas insignificantes o de prácticas religiosas vacías de vida. Cada vez que yo cruzo el umbral de este templo parroquial de Prioro, me vienen a la memoria las vidas de nuestros mayores, marcadas básicamente por una fe recia y profunda. La fe para ellos era simple confianza en Dios. Recuerdo oírles muchas veces: Dios allá arriba, Dios ante todo. Antes perderlas todas que ofenderle. Seguro que lo recordáis. Eran personas que encontraban en la fe el sentido de su éxito, su fracaso, su alegría, su sufrimiento. Con gran fervor cantaban en el Viernes Santo en la noche: ante este crucifijo, Cristo de mis amores, las penas no son penas si se comparan con tus dolores. Y con el mismo fervor solían cantar a la Virgen Dolorosa desde sus sufrimientos. Con sus debilidades, sus limitaciones, llegaban al final de su vida con una absoluta confianza en Dios. A algunas personas he acompañado aquí en este pueblo y en Tejerina en los momentos terminales de su vida. Y he escuchado confidencias como la siguiente: Padre, misión cumplida, estoy preparado, estoy preparada, cuando Dios quiera. Debe ser maravilloso llegar al final de la vida con esta sensación de misión cumplida. Estas fueron personas que yo creo que contestaron con el corazón y de forma directa y frontal, con la vida, no con las palabras, a la pregunta del Evangelio de hoy: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y contestaron diciendo:
Tú eres para mí la esperanza, tú la salvación, como Pedro, tú eres el Mesías, el Salvador. Y la misión cumplida para estas personas era simple y llanamente la vida entregada generosamente a los demás, a la familia, a los hijos, a los vecinos, a los necesitados, a los pobres, al que tocaba a la puerta pidiendo auxilio. Escuché esta historia muchas veces de boca de mi padre. Se quemó una casa aquí en el pueblo a medianoche. Se tocaron las campanas y acudió todo el pueblo para sofocar las llamas. Y a un señor se le ocurrió llevar esta imagen que ven aquí, en la parte derecha del crucero, de Santa Eugenia, y colocarla cerca de la casa en llamas. Y por allí pasó alguien que, pensando que era una persona, reaccionó indignado. «¿Pero cómo estás ahí parada cuando esta familia necesita ayuda para sofocar las llamas de su casa?» Y es que yo creo que aquellas personas no podían entender que alguien estuviera parado cuando una persona o una familia necesitaba su ayuda. Esta es la verdadera religión, la auténtica vida cristiana. Esta es la respuesta a la pregunta del Evangelio de hoy. ¿Quién decís que soy yo? Esto es lo que dice San Pablo en su carta a los Gálatas. La fe que actúa por la caridad. Y es lo que dice la carta de Santiago en la segunda lectura de hoy. Y esta es la respuesta práctica con la vida a la gran pregunta de este Evangelio. ¿Y quién decís que es Jesucristo? ¿Y qué significa Jesucristo para vosotros? Que la Virgen Dolorosa, la Virgen del Camino, guíe y sostenga nuestro caminar. Amén. Hemos escuchado las palabras de la homilía de Felicísimo Martínez, dominico, natural de este pueblo de Prioro, que nos contaba también antes en el reportaje su infancia como pastor trashumante. Evocando la confesión de San Pedro al contestar a esta pregunta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, nosotros hacemos hoy nuestra confesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por eso Poncio Pilato padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que la habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y desde esta asamblea presentamos hoy al Señor, por intercesión de la Virgen del Camino, nuestras peticiones. Por el Papa Francisco y por el pueblo de Dios,
por la intercesión de María y convocados en sínodo, crezcan en la fe y la corresponsabilidad sin olvidarse de los pobres, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los gobernantes de las naciones, en diálogo y escucha, promuevan la justicia, el bien común y el servicio a los necesitados. Roguemos al Señor. Por los mayores, los enfermos, las víctimas de la guerra y los genocidios, por todas las personas que sufren, que la Virgen de los Dolores los guíe y sostenga en su caminar. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los jóvenes que, a pesar de todos los obstáculos y dificultades que este mundo les presenta, no desfallezcan en su ánimo, optimismo y esperanza. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los responsables de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, que sirvan a la verdad, a la justicia, a los derechos humanos y a la solidaridad entre los pueblos. Roguemos al Señor. Y en un momento de silencio recordamos y oramos por nuestros hermanos y hermanas difuntos. Te lo pedimos a ti, Señor Jesucristo, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Veíais que los jóvenes que han leído las peticiones llevaban una escarapela en el hombro. Son los quintos, los que este año cumplen 20 años, que aquí siguen celebrando pues esta tradición de los quintos. Se encargan ellos también de dinamizar muchas actividades en el pueblo. Oramos todos para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre. Dios misericordioso, recibe las plegarias y los dones que presentamos para alabanza de tu nombre al venerar a Santa María Virgen, a quien tú nos entregaste generosamente como piadosísima Madre, cuando estaba de pie junto a la cruz de Jesús. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El
Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso por Cristo, Señor nuestro. Porque para reformar el género humano has querido, con sabiduría infinita, que la nueva Eva estuviera junto a la cruz del nuevo Adán, a fin de que ella, que por obra del Espíritu Santo fue su madre, comparta su pasión y los dolores que no sufrió al darlo a luz, los padeciera inmersos al hacernos renacer para ti. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que nos has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de la pasión, Jesús se dirigió a Pedro con estas palabras, y antes de las negaciones: Simón, Simón, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, pero tú, cuando te hayas levantado, sustenta a tus hermanos. La oración común fortalece nuestra fe. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo sus enseñanzas, oramos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Pues que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Nos damos fraternalmente la paz. También nosotros os deseamos la paz desde esta parroquia dedicada a Santiago Apóstol en Prioro, municipio de la provincia de León. Pecado del mundo.
Este es Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Estamos celebrando la Eucaristía de este domingo en esta parroquia de Prioro, en la diócesis, en la provincia de León. El próximo domingo, 22 de septiembre, estaremos en Medina del Campo, en la parroquia de San Antolín. Allí en Medina del Campo se va a celebrar este fin de semana el Encuentro Nacional de Cofradías. Momento de la comunión, en el que también podemos aprovechar nosotros para pedirle al Señor que venga a nuestra vida, que venga a nuestro corazón. Celebrábamos ayer, 14 de septiembre, la fiesta de la exaltación de la cruz. Esas fiestas que nos ponen en nuestra mirada la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz. También estaba la fiesta del 3 de mayo, el descubrimiento de la cruz, aunque ahora litúrgicamente no se celebra. Y por supuesto la fiesta del Viernes Santo. Y hoy 15 también la Iglesia recuerda a Nuestra Señora de los Dolores. Los cristianos, según una antigua tradición, recuerdan los 7 dolores de la Virgen. Esos momentos en que, unida a su Hijo Jesús, compartió de modo singular la profundidad del dolor y del amor de su sacrificio. Y como os decía, aquí en León se celebra como solemnidad la Virgen del Camino, que tiene el título de patrona de la región leonesa, concedido por el Vaticano en 1914.
Oremos. Después de recibir los sacramentos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al recordar los dolores de Santa María Virgen, completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor quede con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Vayamos en paz y tengan feliz domingo y feliz fiesta de la Virgen del Camino. Escuchamos el himno de la Virgen del Camino. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Estaremos en Medina del Campo, la parroquia de San Antolín. Hasta entonces, que tengan una feliz semana y un buen domingo. Buenos días nos dé Dios.